creo que ya se está grabando la clase. Listo. Entonces vamos a comenzar a compartir pantalla. Les comentaba que en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, Miriam Muñoz ha dedicado mucha investigación, ¿sí? Su instituto a lo que es toda la información del humanismo, del desarrollo de la Gestal, reflexiones teóricas sobre las diferentes metodologías de la Gestal como el ciclo de la experiencia. Entonces podemos encontrar artículos dentro de su revista que dedican todo un artículo a hablar sobre la parte del ciclo de la experiencia que tiene que ver con las sensaciones, que fue lo que vimos el día de ayer, ¿sí? En la última diapositiva. Entonces, les comparto de entrada que la información que vamos a ver sobre esta teoría es muy por encimita, ¿sí? Muy por encimita. Porque miren, cuando yo estudié la formación, yo solamente de Gestal llevé 3 cuatrimestres, o sea, de las bases teóricas, y después llevé otros 3 cuatrimestres de la práctica, ¿no? O sea, en realidad yo tuve 6 semestres de Gestal, entonces, como les comento, pues me hice un hiper resumen, ¿no? De la información de esta teoría, ¿sale? Entonces, bueno, el día de ayer la última diapositiva que vimos fue la de las sensaciones, ¿no? Cómo trabajar las sensaciones con los pacientes. Estas son algunas de las preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿En qué parte lo sientes? Descríbeme la o las sensaciones, ¿sale? Entonces vamos avanzando, ¿sí? ¿Quién nos apoya con la lectura de esta primera diapositiva? Hay que tratar de darle un flujo a la lectura para que podamos avanzar y ver el material audiovisual. ¿Quién empieza? Emoción. La palabra emoción viene del latín emotionis, nombre que se deriva del verbo movere. Este verbo se forma sobre mover, trasladar, impresionar, con el prefijo ex, de, desde. Se busca que el paciente relacione sus sensaciones corporales con la emoción que está emergiendo y pueda identificarla. Permítete sentir, es válido sentir, respira. ¿Qué te está pasando? ¿Relacionas esa emoción con alguna sensación? Muchas gracias, compañera. ¿No? Entonces, bueno, de entrada hay que comprender el origen de la palabra emoción, chicos y chicas, ¿no? O sea, que la emoción nos moviliza hacia la acción, ¿no? O sea, el prefijo significa o desde, ¿sí? O sea, la emoción es algo que surge de o desde el interior de nosotros hacia el afuera, ¿sí? Que nos moviliza a actuar. También la cuestión o el tema de las emociones es otro tema bien complejo, ¿no? Que nos podemos llevar clases y clases en explicar la función adaptativa, el acto mamífero de nuestras emociones, cuál es la funcionalidad adaptativa de cada una de las emociones básicas como lo son el afecto, la tristeza, el enojo, el miedo, etcétera. ¿Sale? Entonces, desde esta teoría trabajamos mucho con, primero, como lo vemos en el ciclo de la experiencia, con lo que estamos sintiendo a nivel sensación en nuestro cuerpo, ¿sí? Posterior a la sensación viene la relación con cómo esta sensación me lleva a una emoción, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en el video que vimos de Miriam Muñoz Polit, ella explica cómo la tristeza sirve para algo, el miedo sirve para algo, el enojo sirve para algo, el afecto sirve para algo, la alegría sirve para algo, ¿no? Entonces, ella habla de que lo que nosotros sentimos está relacionado con el entorno o el contexto en el que nos encontramos o la situación que estamos vivenciando, ¿sale? Entonces, emerge una sensación y posterior a la sensación viene una emoción, ¿sí? Esto que estoy sintiendo, ¿con qué emoción la relaciono?
¿sí? Este malestar en el pecho que estoy sintiendo está relacionado con enojo, con tristeza, ¿sí? Este hormigueo en las manos es de miedo, este apretar los puños y tensar el cuerpo es por enojo. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces, mientras el paciente nos va describiendo, ¿sí? Lo que trae a la terapia, ¿no? Nosotros hacemos preguntas en relación a las sensaciones y las emociones sobre lo que está sintiendo y cómo eso que está sintiendo puede estar relacionado con alguna emoción, ¿sí? Y estas son algunas de de los discursos del terapeuta: permítete sentir, es válido sentir, respira, ¿no? En esta teoría, pues, se toma muy en cuenta el que las personas respiremos. No sé si ustedes han oído hablar que los adultos, ¿sí? Respiramos de una manera limitada. No respiramos a nuestra máxima capacidad, sino a la capacidad mínima, ¿sí? Esto es algo que nuestro autor aprendió estando con Wilhelm Reich, ¿sí? Con este autor de la terapia corporal o de la vegetoterapia, ¿sí? Entonces, respirar es muy importante, chicos y chicas, para poder sentir, ¿sí? Muchas veces nosotros posicionamos nuestro cuerpo de una manera en la que evitamos contactar con lo que sentimos, cortando la respiración o cortando la movilidad de la energía en nuestro cuerpo con ciertas posturas, como lo que nos preguntaba su compañera ayer que le había dicho una maestra de cómo si un paciente levanta los pies es porque está evitando algo, ¿sale? Entonces, esto tiene sentido, pero como yo les decía, no podemos aplicar las técnicas o la metodología a rajatabla. Siempre tenemos que contextualizar, comprender el contexto de cada caso único, de la particularidad de cada situación y de cada paciente, ¿no? Entonces, cuando el paciente logra clarificar sus sensaciones, se busca en esta metodología que las identifique con alguna emoción y cómo esta emoción va acompañada de una necesidad, ¿sí? Entonces, hay que relacionar sensaciones con emociones para poder clarificar qué es lo que necesitamos, ¿sí? ¿Quién nos acompaña con la siguiente diapositiva? Yo, profesor. Necesidades. Identificación de aquello que necesita mi organismo en relación a la interacción con mi entorno y sus posibilidades. Toda emoción nos habla de una realidad que requiere ser satisfecha y identificarla se inicia la forma de la figura. Con esto se siente. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas en este momento? ¿Qué te está pidiendo tu tristeza? Gracias, compañera. Sí, entonces cuando hablamos de la identificación ya consciente de una necesidad, chicos y chicas, vamos a usar la palabra consciousness. ¿Sí? Cuando hablábamos de la sensación, que es la identificación de aquello que siento a nivel sensación, es awareness, ¿sí? Pero cuando pasamos ya a relacionar esta sensación corporal con alguna emoción y con algo que necesitamos en el afuera, hablamos de consciousness, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Que va más a nivel fisiológico, que no involucra necesariamente una emoción, que por ejemplo sería la sensación en los labios de sequedad, ¿sí? La identificación de la necesidad es tomar un vaso de agua, ¿sí? Entonces ahí tenemos el awareness y el consciousness, ¿sale? Entonces, en relación a lo que sentimos corporalmente y emocionalmente, va a surgir una necesidad, ¿sí? Por eso se llama el ciclo de la experiencia, ¿sí? Lo que acontece en el ciclo de la experiencia, la identificación de una necesidad, ¿sí? Y entonces, todo aquello que sentimos, ¿sí? Y que nos tensa en mayor o menor medida, nos moviliza hacia algo que necesitamos, ¿sí? En la terapia, ¿cómo trabajamos desde esta metodología del ciclo de la experiencia? ¿Sí? Que el paciente primero identifique sus sensaciones, posteriormente sus emociones y de manera posterior lo que necesita en relación a esa sensación y a esa necesidad, ¿sí?
Y entonces trabajamos con ello, ¿sí? Trabajamos con ello con preguntas como las que acaba de leer su compañera. Con esto, ¿qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas en estos momentos? Porque trabajamos en el aquí y el ahora, en el presente. ¿Qué te está pidiendo tu tristeza, no? ¿De qué te habla ese enojo? ¿Sí? ¿Qué te dice ese miedo que sientes? Etcétera. ¿Sale? Para que vaya siendo más claro, ¿no? Para que vaya verbalizando, ¿sí? Pero sin perder contacto con sus sensaciones y con sus emociones. O sea, esta es una terapia que busca integrar lo que sentimos con lo que pensamos. No es una terapia que se queda únicamente en que yo razone, yo piense y hable a través de un discurso, sino que lo que yo estoy diciendo, pensando y razonando, lo relacione con aquello que estoy sintiendo en el cuerpo. ¿Sale? Vamos a la movilización de la energía. ¿Quién más nos apoya con la información? ¿Quién lee ahora, chicos y chicas? Si gusta yo, profe. Movilización de la energía. Una vez identificada de manera clara la necesidad, el organismo comprende lo que necesita y se prepara en busca de. Con la figura ya formada, el paciente identifica el satisfactor y eso moviliza su energía, ya que se tiene un objetivo claro. ¿Cómo lo necesitas? ¿De quién lo necesitas? ¿Para qué lo necesitas? ¿Lo necesitas en este momento? Gracias, compañera. Entonces, una vez que, siguiendo el ejemplo de la toma de agua, ¿sí? Una vez que yo identifico que tengo sed y que la manera en cómo yo voy a satisfacer esa necesidad es tomando agua, lo que hace mi organismo, chicos y chicas, es levantarse, ¿sí? Ponerse de pie e ir hasta donde está el garrafón de agua, servirse un vaso de agua y tomárselo, ¿sí? Pero para que nosotros nos podamos mover en busca de nuestras necesidades, primero tenemos que tener en claro cuáles son nuestras necesidades. Porque el curso se nos acaba, ya no les puedo poner este video, pero hay otro video de Miriam Muñoz Polit donde explica las necesidades reales versus las pseudo necesidades, ¿no? O sea, y por ejemplo ponía situaciones donde tú necesitas descansar, ¿no? Pero tu fantasía es que solamente puedes descansar, no sé, estando en la playa, ¿no? Entonces, la necesidad, no es que esté mal que tú descanses en la playa, ¿no? Pero ella dice, pues la necesidad tiene que buscarse dentro de las posibilidades del entorno, ¿no? Pero bueno, por el tiempo ya no nos va a alcanzar, pero si encuentro ese video más adelante, pues se los comparto ahí en su página de Facebook. No sé si luego en ese Facebook que crearon para subirle las clases, luego visualizan la información que hay ahí. Entonces, es muy importante, chicos y chicas, que para que nos movamos hacia aquello que necesitamos, primero tengamos en claro, pues, qué necesitamos, ¿sí? O sea, el objetivo claro, ¿sí? Y entonces, cuando el paciente te puede estar hablando en terapia de que lo que siente es tristeza, ¿no? Esa tristeza, ¿con qué de su entorno está relacionado? ¿Con algún vínculo, con papá, con mamá, con pareja, ¿sí? Con algo que tiene que hacer, con algo que tiene que abandonar, ¿no? Y entonces, en la terapia se trabaja para que aquello que está sintiendo se vaya acomodando y le vayamos poniendo las palabras de aquello que necesitamos hacer, ¿sí? ¿De quién lo necesitas? También es una frase, es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Para qué lo necesitas? ¿Sí? ¿Cuál es la intencionalidad de esto que refieres necesitar? ¿Sí? ¿Cómo lo necesitas? ¿De qué manera lo vas a obtener? Entonces, si se fijan, son preguntas que posibilitan que las personas en el proceso puedan clarificar, una, su objetivo y dos, cómo alcanzar ese objetivo, ¿sí? O en qué momento alcanzarlo, o cómo le pueden hacer, ¿sí? ¿Lo necesitas en este momento o puedes aplazar tu necesidad
pero sin perderla de vista para después llevarla a cabo. ¿Cómo vamos con estas diapositivas que hemos visto hasta ahorita, chicos y chicas? ¿Va clara la información? Sé que estoy yendo un poco rápido para alcanzar a verla y poder avanzar hacia lo que sigue. Pero ¿cómo vamos con esta información? ¿Dudas, preguntas? Todo bien, maestro. Ok, gracias. Vamos a la siguiente. Si quiere, de una vez usted, compañera. Leamos. Acción. Es el movimiento al contacto final y el organismo se pone en contacto dentro del campo, organismo o entorno E para la expresión y descarga de la energía. El paciente tiene que identificar con claridad la acción que le permitirá entrar en contacto con el satisfactor. Se promueve la expresión de aquello que el paciente está sintiendo. Muy bien, compañera, muchas gracias, ¿no? Entonces, si se fijan, este es todo un ciclo, ¿sí? Que se lleva a cabo en el proceso terapéutico como parte de nuestra metodología. O sea, nosotros mientras estamos con el paciente escuchando su discurso, tenemos como referencia este marco metodológico. A ver qué está sintiendo mi paciente ahorita que me habla de esto, hay alguna emoción relacionada con esto que me dice, y esta emoción lo lleva a alguna necesidad, ¿sí? Esta necesidad puede satisfacerse, puede movilizarse la energía para que la llevemos a la acción. Entonces, este es también un modelaje, así como lo es con Rogers, y estas actitudes de cómo ser tratado, de cómo ser comprendido, de cómo no ser juzgado y que el paciente siente, ¿sí? Igual con esta metodología, chicos y chicas, ¿sí? O sea, si se fijan, las actitudes rogerianas no están peleadas con esta manera de intervenir. Por eso es que se habla de que estos dos enfoques luego pueden combinarse para intervenir, ¿sí? Porque simplemente aquí se promueve una acción más específica, ¿sí? De cómo intervenir con los pacientes, ¿sí? O sea, ya es un método más específico, ¿sí? Que es después de que el paciente tiene claro, ¿sí? Lo que se va a generar para que vaya hacia la acción, pues hay que llevarlo, ¿sí? O sea, que el paciente pueda darse cuenta que acción lo llevará a satisfacer sus necesidades, ¿sí? Entonces, si lo que está sintiendo tristeza es esto porque se acordó de que pasó algo con su mamá así, asá y asá, entonces hay que y el paciente siente la necesidad de llorar, puede hacerlo, ¿no? Hay que promover que el paciente pueda experimentar o expresar aquello que está sintiendo en el proceso terapéutico. ¿Sale? No sé si soy claro con esto que les menciono, chicos y chicas. ¿No? Que en la terapia, pues es un, por así decirlo, es un ensayo. Después puede salir a su entorno donde también puede encontrarse la necesidad. Pero de entrada que en la terapia puede identificar aquello que necesita y qué acciones puede llevar a cabo para satisfacer aquello que necesita. ¿Sí o no, chicos y chicas? Sí, profesor. Los demás que están en la clase, esto que les menciono parece fácil, pero muchas veces es más complejo de lo que creemos porque estamos en una sociedad que promueve el no contacto, ¿sí? Con aquello que sentimos, chicos y chicas, o el escindir lo que sentimos y pensar únicamente con la cabeza. De hecho, popularmente se dice, es que piensa con la cabeza fría, ¿no? Es que hasta que te tranquilices, piensa con la cabeza fría, toma una decisión, ¿no?
cuando se ha demostrado que las decisiones más atinadas muchas veces en nuestra especie son aquellas que tomamos en cuenta aquello que sentimos y lo que estamos pensando, ¿no? Donde no hay una separación entre lo que siento y lo que pienso, ¿sí? Donde no se separa la mente del cuerpo, ¿sí? Y autores como Maturana, como Damasio, lo manifiestan, ¿sí? Que son autores que están vivos, que en la actualidad han desarrollado información sobre todo el aspecto de las sensaciones, las emociones, desde el aspecto biológico, ¿sí? Y mamífero de nuestra especie. ¿Sí? Una vez que nosotros nos movilizamos, chicos y chicas, y llevamos a cabo algo a la acción, pues vamos a tener lo que sigue, ¿sí? ¿Quién nos apoya con la lectura? ¿Quién no ha leído? El tiempo es de ustedes, chicos, para alcanzar a ver la información, si no lo van a tener que hacer por su cuenta. Profe, yo quiero leer, pero ya pusieron la captura, es que no veo nada, veo todo gris. Sí, ya la pusieron, compañero. Acaba de poner su compañera Leslie. ¿Ya la puedo visualizar? Sí, dije, voy, ahí va. Es aquello que ocurre en el límite del OE, donde se da el encuentro del sí mismo y el otro. Un buen contacto nos nutre. Las intervenciones son para el paciente resienta y reviva la experiencia dolorosa en un clima de seguridad para que pueda explorarse y darse cuenta. Se da acompañamiento empático a lo que ocurre en el contacto al paciente. Ok, gracias, compañero. Cuando ustedes vean la palabra O-E, es organismo, frontera, entorno, ¿no? O sea, la interacción entre el organismo y el entorno, que es donde se da la frontera del contacto, se le llama así en la psicoterapia gestal, ¿sí? Que es lo que nosotros le llamamos la cuestión de la teoría de campo, ¿sale? Entonces, el contacto es aquello donde se da la interacción entre el organismo, o sea, su persona, y el entorno de donde ustedes se están nutriendo. ¿Sí? Por eso es que aquí se dice que un buen contacto nos nutre. ¿Sí? O sea, que un paciente pueda contactar con su emoción permite que pueda resignificar la experiencia que ha sido dolorosa o traumática, o descargar la emoción para poder ir hacia lo que viene. Sí, compañera Jessica. La palabra O y el guión IE significa organismo, frontera, entorno. Frontera de contacto. ¿Sí? Es donde se junta tu organismo con el otro, ¿sí? Con el entorno, con... O sea, el contacto entre el organismo y el entorno es el acto o el preciso momento donde mi boca está sintiendo el agua que pasa por la garganta. ¿Sí? El agua que pertenece al entorno, ¿sí? Y mi sí mismo, que es mi organismo con todo mi aparato, con mi boca, ¿no? Con mi lengua, con mi garganta, para poder nutrirme, ¿sí? Saciarme del entorno. ¿Sí? Y que eso también hay mucha teoría que habla sobre la teoría de campo en la Gestalt, ¿no? También es muchísima información que se está desarrollando en la actualidad también sobre esta teoría, porque es una de las teorías, surge en 1951, entonces en la actualidad se sigue desarrollando información sobre esta teoría. ¿Sí? Entonces, en el contacto se busca que el paciente pueda resentir o revivir aquellas experiencias que han sido dolorosas en el pasado, pero que se están viviendo ahorita en el presente, en el aquí y el ahora, ¿sí? Para que puedan explorar qué quedó inconcluso, qué quedó inacabado, ¿sí?
de qué no nos dimos cuenta, de qué nos estamos dando cuenta sobre la situación. ¿Sí? Todo esto, pues buscamos hacerlo en un acompañamiento que sea empático, que sea auténtico, que sea incondicional, como las actitudes rogerianas lo plantean, chicos y chicas. Después de que nosotros contactamos, ¿sí?, con nuestra necesidad, ¿sí?, y que nuestra necesidad fue saciada en el entorno, chicos y chicas, ¿sí?, aquí hablamos de que el paciente puede integrar y resignificar la experiencia. ¿Sí? Cuando hablamos de experiencias que han sido dolorosas, supongamos un acto donde la paciente llora en terapia y entra en contacto con su tristeza, ¿sí?, y se percata de su tristeza y se permite llorar y expresarse, ya contactó con la emoción y con la expresión de esa emoción que es el llanto, ¿sí? Una vez que la persona deja de llorar y manifiesta todo aquello que siente, conectando las sensaciones y emociones con el pensamiento, ¿sí?, el acto posterior en la terapia es que el paciente pueda resignificar o darle un significado a la experiencia. Por eso es que yo la clase pasada les explicaba que desde esta teoría se habla de que catarsis sin conciencia no sirve de nada, ¿sí? Porque sí está bien padre tener catarsis y llorar y gritar y putear y expresarnos, pero si no me doy cuenta, ¿sí?, si no hago conciencia de por qué lloré, de qué fue lo que me llevó a esa sensación, a esa emoción, de muy poco sirve, porque no habré comprendido qué me llevó a eso, qué me generó eso, ¿no? Entonces, con esto que expresas cómo te encuentras, de qué te das cuenta, qué sientes ahora que lloraste, ¿sí?, cómo te sientes al haber expresado esto, ¿hay alguna diferencia entre cómo te sentías y cómo te sientes ahora? ¿Sí? Sí, dije la palabra catarsis, compañera. Catarsis sin conciencia no sirve de mucho, o casi de nada. Simplemente es una descarga de la energía, pero si no hay un entendimiento de por qué te cargaste con esa sensación o emoción que puede ser desagradable, pues te vas a volver a cargar de eso, ¿sí? Y cuando entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué expresamos lo que expresamos y por qué sentíamos lo que sentimos, ¿sí?, aquí se habla de las satisfacciones, ¿sí?, que dice que es el indicador de que se está cerrando la gestal, ¿sí?, que quedó resuelta y o satisfecha de la figura que emergió. Comienza la separación organismo-entorno, ¿sí? Entonces, una vez que yo pude entender por qué me pasó lo que me pasó, pues puedo separarme de esa necesidad, ¿sí? Es como si algo se resolviera, ¿no? Por eso en la terapia gestal se habla de gestals inconclusas. En relación a esta teoría de la percepción de la psicología de la gestal, que es cuando vamos resolviendo algo, es como cuando dicen, ya resolví este pendiente que tenía, ¿no? Ya puedo pensar en otras cosas, ¿no? Ya puedo enfocarme en mirar hacia otras cosas. Es solamente un ejemplo, pero para que lo puedan relacionar. Entonces, en la medida que una paciente pueda expresar, no sé, su tristeza, pues puede después de eso focalizar su atención hacia otras cosas, ¿sí? No sé si vamos claros, chicos y chicas, con la información. Sí, profe, muy claro. Una de las críticas que muchas veces desde la ignorancia se le hace a la gestal es precisamente esta cuestión de decir, no, es que ustedes es todo cómo te sientes y no pasas de ahí, ¿no? No, es que nosotros empezamos por la identificación de aquello que sentimos a nivel sensación y a nivel emoción, pero eso no quiere decir que en el proceso no hagamos reflexiones que tienen que ver con el razonamiento y el pensamiento, sino que simplemente no lo separamos, ¿sí? No separamos a la sensación de la emoción con el pensamiento, ¿sí? Sino que todo va junto con pegado, todo forma parte de un organismo. Por eso esta concepción holística, ¿sí?, que tomamos de las corrientes orientales, que considera que el todo es más que la suma de sus partes, ¿sí? Entonces vamos viendo toda esta relación. Una vez que nosotros nos sentimos satisfechos, ¿sí?, nos retiramos y cambiamos el foco de vuelta al propio organismo después de la saciedad del contacto.
Revalorizamos y reorganizamos el sí mismo. La experiencia vivida se ajusta a nuestro marco de referencias personales. Una vez que nosotros asimilamos algo que nos ha pasado, chicos y chicas, es como si eso que asimilamos se vuelve parte de nuestra, por así decirlo, repertorio de experiencias o de aprendizajes, por así decirlo. ¿Sí? Una vez que nosotros somos capaces de asimilar aquello que nos ha pasado, ¿sí? Y de darle un significado, ¿sí? Que va a formar parte de nuestro marco de referencias personales, ¿sí? Para lo que viene, ¿no? Que es esto que yo les decía del existencialismo, que somos seres inacabados, porque en la medida en que nos siguen pasando cosas, vamos sumando experiencias a nuestra vida, ¿no? Y estas experiencias que van sumando a nuestra vida hacen que cambiemos nuestra manera de percibir ciertas cosas, que la ampliemos, que la reduzcamos, que la modifiquemos, ¿sí? Pero somos seres inacabados, nuestra personalidad es dinámica y se va reorganizando, revalorizando, reajustando lo que nosotros somos con lo que es posible en el entorno, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos y chicas? Pues esa es una posible interpretación de lo que usted está proyectando, compañera, ¿no? Es su percepción. Yo más que liberación lo vi, cuando vi esta imagen de por qué la puse aquí, es como esta evolución, ¿no? Cómo evolucionamos a partir de las experiencias que vamos teniendo. ¿Dudas, preguntas, chicos y chicas? ¿Vamos claros? ¿Claras? Claros, profesor. ¿Los demás, chicos y chicas? Bueno, este es uno de los marcos de referencia que nosotros utilizamos en la Gestalt a la hora de estar dando terapia, chicos y chicas. ¿Sí? Muchas veces no crean que en una terapia de 1 hora pasamos todo esto, ¿sí? O sea que en 1 hora pues, se identificó la sensación, la emoción, la necesidad, la figura, la movilización, la acción, el contacto, asimilación, satisfacción y retiro. No, los procesos terapéuticos nos llevan en ocasiones a estar trabajando 3, 4, 5, 6 sesiones con las sensaciones y las emociones, hasta que en la 7ª sesión te das cuenta de qué es lo que necesitas, y luego te das cuenta de qué necesitas, pero te cuesta trabajo llevarlo a la acción y tardas otras 7 sesiones en actuar conforme a lo que necesitas y así lo vamos llevando, ¿no? O sea, no es algo lineal, chicos y chicas, eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? O sea, los procesos terapéuticos no son lineales, son pausados, a veces son trabados, a veces estamos atorados, a veces la resistencia está ahí a todo lo que da, ¿no? Hasta que poco a poco, ¿sí? Vamos avanzando. ¿Sale? ¿Queda claro esto? Sí, profe, continúe. ¿Sí? Bueno, aquí en la Gestalt, así como en el psicoanálisis, se habla de mecanismos defensivos, ¿sí? En la Gestalt se habla de demonios de la Gestalt, ¿sí? Que son estos promotores del bloqueo del proceso emocional organísmico, ¿sí? Bloquean la satisfacción organísmica de nuestras necesidades. Desde la Gestalt, chicos y chicas, se habla de que nosotros tenemos una capacidad innata para identificar lo que necesitamos cuando nacemos e ir en busca de nuestras necesidades, como el bebé siente hambre y llora, ¿no? Como el niño de 1 año siente sed y le pide a la mamá agua, ¿no? Pero entonces lo que pasa es que en la medida en que nosotros vamos creciendo y nos vamos adaptando a nuestro entorno, ¿sí? Aprendemos, o más bien desaprendemos y nos alejamos de esta capacidad innata e intuitiva que tenemos para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Y entonces podemos estar sintiendo sed y no darnos cuenta de que tenemos sed y entonces durar 5 horas sentados frente a una computadora
¿sí? O un godín estandarte, el vivo ejemplo de una persona que puede durar 8 horas sentada en un escritorio sin pararse a comer, ¿no? Pues, ¿qué necesitamos hacer para eso? Pues no darnos cuenta de lo que necesitamos, ¿no? Y nos vamos alejando cada vez más de esta capacidad natural que tenemos los organismos de generar procesos homeostáticos, ¿sí? De hacer homeostasis, ¿sí? Que es esta capacidad innata que tenemos los seres humanos de autorregularnos y de satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Para este autor o para la terapia gestal son principalmente 3 los demonios que nos impiden satisfacer nuestras necesidades de manera fluida, de manera natural, ¿sí? Que son los introyectos, las experiencias obsoletas y los asuntos inconclusos, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? ¿Quién nos lee los introyectos, chicos y chicas? Si gusta yo, profe. Introyectos. Son mensajes explícitos o implícitos respecto a la persona, la vida y los demás. Ideas verbales o no verbales que las personas se tragan sin masticar. No tienen fundamento en nuestra experiencia. Buscan la aprobación, satisfacen las necesidades de otros. Resultan amenazantes al ser cuestionadas. Causan problemas, confusión y o angustia al oponerse a la propia experiencia. Muchas gracias, compañera, ¿no? Entonces, los introyectos, al igual que en el psicoanálisis con los mecanismos defensivos, son prácticamente lo mismo, chicos y chicas, ¿no? Desde este enfoque se explica un poco más a detalle, ¿no? Cómo funcionan los introyectos en nuestro accionar o en nuestro actuar, ¿sí? Entonces, de entrada, los introyectos son cosas que aprendimos, ¿sí? Pero que aprendimos porque no las tragamos, porque no las digerimos, porque no las masticamos, ¿sí? Fue lo que nos dijeron de cómo es la vida, los demás y las personas. Pero no es algo que tenga fundamento en nuestra experiencia, ¿sí? Sino que tiene que ver con el simple hecho de aquello que me dijeron de cómo debían de ser las cosas y cómo tenían que ser las cosas, ¿sí? Entonces tiene que ver más con los debeísmos y los teneísmos, ¿sí? Aquello que tengo que, aquello que debo de, ¿sí? Porque así me dijeron, yo soy niña y no debo de jugar brusco, yo soy niño y no debo de llorar, ¿sí? Yo soy niña y debo de darme a respetar, ¿sí? Yo soy niño y debo de ser fuerte, ¿no? Cosas así, ¿no? Si hablamos como de los demandas o constructos sociales en cuanto a la masculinidad y la feminidad, ¿no? Pero entonces resulta que hay una niña a la que le gusta jugar fútbol y jugar rudo, ¿no? Entonces, fíjense, está lo que le dijeron a esa niña de cómo debe de ser niña y lo que ella siente a nivel sensación y a nivel corporal, ¿no? Entonces genera un conflicto, ¿no? Porque mis papás me dijeron que yo como niña no debo de jugar fútbol, pero a mí me gusta jugar fútbol, ¿no? Entonces esto genera confusión o incluso angustia, porque se oponen a la propia experiencia. ¿Cuál es la propia experiencia? Aquello que yo estoy sintiendo, ¿sí? Es como la madre, ¿no? Que creo que ya les había puesto este ejemplo, ¿no? Cómo aprendemos a dudar de aquello que sentimos, ¿no? El niño que está en la fiesta infantil corre y corre, ya está sudando, entonces ya son como las 6, 7 de la tarde y empieza un aire fresco y la mamá percibe ese aire fresco en su experiencia, ¿no? Porque está sentada con las otras mamás platicando y echando la torta y pues a ella le da frío, pero el chiquillo, ¿qué frío va a tener? Y entonces le grita al chiquillo sudando y acalorado, ven Pedrito, porque ya está haciendo frío y te va a dar frío. No, mamá, yo no tengo frío. Pues el chamaco con la gota corriendo, ¿no? Con la que te dije que sí, que te va a dar frío y te vas a enfermar y le pone a huevo el sudado, ¿no? Entonces se fijan cómo en este ejemplo esa misma mamá
hace que su hijo dude de su propia experiencia. ¿Sí? A percepción de la mamá, pues sí hace frío porque ella está aplastada y sentada. Pero el niño que anda, corre y corre y sudando, pues obviamente no va a sentir frío. Y entonces, ¿la experiencia de la madre es incorrecta? No. ¿La experiencia del niño es incorrecta? No. Son diferentes. Sin embargo, lo que pasa es que la mamá, desde su propia experiencia, le dice al niño lo que tiene que hacer. Un teneísmo, ¿no? Un debeísmo. ¿Sí? Entonces yo ahorita les puse un ejemplo como muy, por así si quieren llamarlo absurdo, pero es para que tengan claro esto, ¿no? O sea, cómo es que en este adaptarse los niños van perdiendo su capacidad de prestar atención a su propia experiencia en relación a lo que les han dicho de cómo deben de ser o cómo tienen que ser las cosas. ¿Vamos claros, chicos y chicas? Sí, les llegó a pasar que sus mamás les pidieron hacer algo que iba en contra de lo que ustedes estaban viviendo en su propia experiencia. A mí sí, profesor. O como mamás, las mamás del grupo han llegado a imponer su propia percepción sobre lo que les están. Desde el decirles no llores, ¿no? Cuando la otra persona está sintiendo la necesidad de llorar. Lo que pasa es que como sociedad no estamos acostumbrados a promover la expresión de aquellas emociones que son desagradables o ¿no? Entonces, muchas veces cuando alguien ve llorar a alguien más, se angustia y no sabe qué hacer, ¿no? Porque estamos en una sociedad que no promueve que expresemos cierto tipo de emociones. Entonces, seguimos avanzando. ¿Cuáles son las experiencias obsoletas, chicos y chicas? ¿Sí? ¿Quién nos apoya con la lectura? Yo, profe. Experiencias obsoletas. Conducta, actitud o una postura existencial que fue útil en algún momento, pero que se quedó como un patrón rígido de respuesta. Normalmente surgen en situaciones difíciles o de supervivencia. Tienen fundamento en la propia experiencia, pero al cambiar las situaciones y condiciones ambientales, sigue rígida la respuesta de acción. Muchas gracias, compañera. Entonces, les voy a poner un ejemplo sobre las experiencias obsoletas. ¿Sí? Creo que ya se los había puesto con anterioridad, pero no recuerdo. Supongamos que la compañera Sherlyn creció en un barrio conflictos donde había gente que pues era muy ruda, ¿no? Y le gustaba de intimidar a otros y a otras. Entonces la compañera Sherlyn, para sobrevivirse y adaptarse a ese entorno, pues se tuvo que hacer una persona muy ruda, muy dura, muy enfrentada, ¿no? Fue la actitud que tomó, ¿no? Pero entonces sucede que cuando la compañera Sherlyn crece y le va bien en la vida, se muda a un barrio bien fifí, ¿sí? Y entonces, en ese barrio bien fifí, pues no hay este tipo de problemáticas que vivió, no porque sea un barrio fifí, no tiene que ver con eso, simplemente porque pues ya no está en ese entorno que era hostil, de enfrentamientos, etcétera, ¿no? Pero la compañera sigue siendo una persona que está súper a la defensiva, ¿sí? Que no le pueden decir, mira mi alma, porque ya se pone a echar de gritos, que no la pueden ni mirar porque luego ¿qué traes? No, esto, lo otro, ¿no? Entonces, inicialmente fue una experiencia que sí tiene fundamento en su propia experiencia y que inicialmente, si quieren llamarlo, fue un ajuste creativo que la compañera hizo para adaptarse a ese medio y sobrevivir. Sin embargo, es una experiencia obsoleta porque la compañera no se ha dado cuenta
que eso que hizo para sobrevivir y para adaptarse ya no es más necesario. Y entonces ella sigue estando a la defensiva cuando ya no se encuentra en un ambiente que implique que ella tenga que estar a la defensiva, ¿no? No sé si les ha pasado, esas son las experiencias obsoletas, ¿no? O sea, situaciones donde mi manera de actuar es tan rígida que ya no es, por así decirlo, congruente o ya no embona con el entorno en el que te encuentras. No sé si queda claro con este ejemplo que utilizamos el nombre de su compañera. Sí. O sea, tú sigues reaccionando de la misma manera, aunque las circunstancias y el entorno sean distintas ya. Sí, vamos a la que sigue. Asuntos inconclusos, chicos y chicas. ¿Quién nos apoya con la lectura? Yo, profe. Asuntos inconclusos. Surgen en relación y tienen que ver con una necesidad pendiente con alguien. Se congela una necesidad y el satisfactor, ya que no satisface porque el satisfactor no está o no responde como se hubiera deseado. Se puede descargar energía y no queda satisfecho. Más que experiencias de forma fresca y creativa, las personas con muchos asuntos inconclusos se relacionan basándose en relaciones viejas y por ende interfieren en las relaciones actuales. Muchas gracias, compañera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los asuntos inconclusos, hablamos de situaciones que quedaron no resueltas, que quedaron inacabadas, ¿sí? Y entonces, supongamos que a la compañera Norma, un exnovio que tuvo hace 5 años, le puso el cuerno, ¿no? Entonces, este exnovio que le puso el cuerno a la compañera Norma hizo que pues, la compañera Norma se sintiera muy insegura, ¿sí? A la hora de estarse vinculando con las personas, porque fue traicionada. También es una experiencia que sí acontece en su historia de vida y es normal que ella pueda sentirse en desconfianza. Sin embargo, si la compañera Norma no resuelve este asunto de haber sido engañada, ¿sí? Posiblemente cuando tenga experiencias, relaciones nuevas, puede ponerse quizás muy celosa o muy insegura con sus nuevas parejas porque no ha resuelto el engaño que vivió en su relación pasada, ¿sí? Y entonces le puede echar en cara al nuevo novio que lo está engañando cuando el nuevo novio ni la está engañando. O puede ser muy desconfiada o muy celosa cuando el nuevo novio ni al caso, por ejemplo. No sé si les da claridad este ejemplo, ¿sí? O sea, si yo no resuelto algo que me generó malestar, que fue difícil, que fue doloroso, puedo atribuírselo a alguien más, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de asuntos inconclusos, queda muy bien esta frase de un clavo no saca otro clavo, ¿sí? ¿Cómo van los demás chicos y chicas? ¿Sí? Los que casi no hablan, los que no escriben, ¿están entendiendo? ¿Sí? Entonces, cuando no resolvemos cosas, ¿sí? Por ejemplo, en la terapia muchas veces, o en las relaciones de pareja, aquellos asuntos inconclusos de situaciones dolorosas que no has resuelto con tu mamá o con tu papá, puedes demandárselos de manera excesiva a tus parejas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita les puse el asunto de una infidelidad, pero entonces, la compañera Montserrat tiene algún conflicto no resuelto con su papá de falta de afecto. Entonces, puede demandarle a su pareja excesivamente afecto y cuando su pareja no puede dárselo,
se siente no querida, no amada, etc. Pero no tiene que ver con la pareja, tiene que ver con aquello que no ha resuelto con su propio papá. ¿Vamos claros, chicos y chicas? Con estos dos ejemplos. ¿Sí? Entonces, los demonios de la Gestalt, de los marcos que utilizamos de nuestro marco de referencias que utilizamos en la terapia. Pero entonces, para que lo entiendan, chicos y chicas, hagan de cuenta que nosotros trabajamos con la lupa del ciclo de la experiencia y con la lupa de los demonios de la Gestalt en la terapia. Entonces, al mismo tiempo que una compañera está trabajando sus sensaciones, ¿sí? Lo que le impida sentir puede ser una experiencia obsoleta, por ejemplo. O sea, se combina, ¿sí? Por ejemplo, una compañera que aprendió a no sentir para no ser burlada por parte de sus amigos o para no ser descalificada por su familia, pues puede ser una experiencia obsoleta la que le impida en un proceso terapéutico contactar con sus sensaciones y con sus emociones, por este temor a ser juzgada, criticada. No sé si me estoy explicando. O sea, toda esta información, chicos y chicas, está entrelazada, ¿sí? Y al mismo tiempo que estamos trabajando con el ciclo de la experiencia, estamos trabajando con los demonios y vamos a trabajar con los modos de relación, ¿sí? Con los modos de relación, evitación que se dan en la terapia. ¿Sí? En la terapia desde la Gestalt trabajamos con polaridades, ¿sí? Para la psicoterapia Gestalt nosotros nos vinculamos desde 8 modos de relación evitación, ¿sí? Cuando los relacionamos con el ambiente, ¿sí? Hablamos de la confluencia, que nosotros nos relacionamos de manera confluente o nos relacionamos aislándonos, ¿sí? Evitando. Cuando se trata de la información que hay en el medio ambiente, nosotros podemos proyectar la información, ¿sí? O introyectar la información, tragarla sin digerir. Cuando se trata de prestar atención en el entorno, nosotros podemos evitar prestar atención o prestar demasiada atención en una sola cosa. Fíjense, aquí en la fijación, una persona puede estar fijada como la compañera Sherlyn en que todos son bien ojetes y hay que estar a la defensiva, que no puede ver más allá de que su entorno ya no es así de hostil. Entonces, si se fijan, ahí tenemos un mecanismo o un modo de relación interactuando con un demonio. ¿Sí? Cuando se trata de la energía no la tragamos, la retroflectamos o la expresamos hacia afuera, la proflectamos. ¿Sí? Entonces tenemos la retroflexión y la proflexión. ¿Sale? Entonces estos son los 8 modos de relación evitación que existen en el marco de referencia de la Gestalt y que forman parte de lo que nosotros estamos viendo cuando estamos enfrente a nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, dice la confluencia. Todos iniciamos la vida en un estado total de confluencia, de indiferenciación. Es el estadio más primario del desarrollo humano. Es la experiencia primaria dentro del vientre materno. Es la vivencia de ser todo y nada. Buber, 2005, refiere que se da cuando hay plena identificación, cuando se da la simpatía, pero también ocurre en la sumisión, cuando se pierde la identidad. Unirnos con los otros para poder pertenecer. Se desea la experiencia del... Entiendan, chicos y chicas, es que estos 8 modos de relación evitación no son buenos ni son malos, ¿sí? Forman parte de la vida. Este autor con atención y energía, los vivenciamos de manera extrema. Entonces, si yo todo el tiempo estoy confluente, no puedo diferenciarme. Pero si yo todo el tiempo rechazo a los demás, no puedo pertenecer. Entonces, es la diferencia entre la confluencia y el aislamiento. A veces necesitamos pertenecer con los otros y a veces necesitamos separarnos de los otros. Entonces, lo que este autor plantea es esta capacidad de ir de la confluencia al aislamiento, de la proyección a la introyección, de la deflexión a la fijación, de la retroflexión a la proflexión, ¿sale?
Voy y vengo con las diapositivas para que me vayan captando la información, ¿sale? Entonces tenemos que la confluencia es esta capacidad que tenemos para pertenecer y estar con los otros, ¿sí? Pero también, y aquí les pongo, bueno, estas imágenes es información que me pasó una maestra que me dio esta clase. Se las voy a pasar, no vamos a profundizar, ¿sí? En la confluencia no hay diferencia, no hay individualidad, todos queremos lo mismo, no hay límites. Hablando en un sentido neurótico, chicos y chicas, ¿sí? Porque la confluencia también es saludable porque nos permite vincularnos, ¿no? Tener una pareja, es una manera de ser confluentes. Pero en el extremo patológico sería tener una pareja y entonces cuando yo tengo pareja, no sé si conocen estos amigos y amigas que tienen novio o novia y ya no salen con los cuates, ya no salen con nadie más. Y entonces hasta que terminen ahora sí otra vez, ¿qué onda? ¿Qué hay que hacer? ¿No? O sea, estos amigos o estas amigas que nomás tienen pareja y desconocen a todos los demás, ¿no? Ese es un aspecto muy neurótico porque te vuelves tan confluente que ya no convives con los demás, ¿sí? Bueno, esto ya no lo voy a leer ahorita. Si quieren, tómenle captura de pantalla. Estas historietas me las pasó una maestra que se llama Daniela Álvarez, que me dio clases a mí de Gestal. Si gustan tomarle captura de pantalla y compartirla en el grupo, ¿sí? Para que vean pues las características que quisiéramos escuchar en la terapia de estos pacientes. Esto es lo que escuchamos en la terapia de estos pacientes. Los consejos terapéuticos, cómo trabajar con estos pacientes, trabajar diferenciarse del entorno, en qué es diferente a ti y tú en qué eres diferente a él, detectar las necesidades del paciente, qué quieres tú, qué necesitas tú, independientemente de lo que quiera tu pareja, tu amigo, tu primo, ¿sí? Que tengan confianza en lo que ellos quieren, no en lo que los demás quieren, ¿sale? Así se trabaja terapéuticamente. Pero pues ahorita ya no vamos a profundizar, nada más es para que tengan la información. En el aislamiento, ¿sí? Es una manera de retirarse del entorno y poder estar más en contacto con uno mismo. Es una forma de apoyar la individualidad. Es necesaria también, pero hay una preferencia en esta soledad o con poca gente, una tendencia a la autosuficiencia. Saben estar consigo mismos y su frontera es poco permeable. Propicia la autoexploración y el autoapoyo, ¿sí? En un extremo del aislamiento, pues es muy difícil que nos nutramos del entorno, ¿no? En un extremo del aislamiento no pedimos ayuda, en un extremo del aislamiento creemos que no necesitamos nada de los demás, ¿sale? Entonces, en el aislamiento neurótico, ¿sí? No tenemos una red de apoyo, creemos que es mejor estar solo, nos sentimos solos, ¿sí? Lo de afuera nos parece poco valioso y no permitimos que se nos acerque, ¿sale? En el aislamiento, ¿sí? Entonces, es muy importante, bueno, una manera en pleno siglo XXI de aislarnos, ¿cuál es, chicos y chicas? El celular, ¿sí? El celular promueve el aislamiento, ¿sí? Promueve que no convivamos. Estamos en la mesa con los tíos, con los primos, con los abuelos y todo mundo en el celular. Nos aislamos en la pantalla y dejamos de convivir. Ese es un aspecto muy neurótico y patológico en ocasiones, ¿sí? De nuestra manera de relacionarnos, de interactuar con los demás, ¿sí? Hasta muchas veces en las familias, el que saque el celular lava los trastes, ¿no? El que saque el celular paga la cuenta. ¿Por qué? Porque estamos tan ensimismados en los celulares muchas veces que ya no convivimos, ¿no? Entonces, la confluencia saludable nos permite el convivir. El aislamiento saludable nos permite podernos aislar y hacer cosas solos, ¿sí? ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas? ¿Cómo trabajamos la confluencia en el aislamiento en la terapia? Sí, pues a diferencia de la confluencia, trabajamos la otra polaridad. Explorar las semejanzas, trabajar con el temor a ser devorado, que contacte sus necesidades de afecto y de relacionarse con los demás, ¿sí? Explorar por qué no te vinculas, por qué no te relacionas con los demás, ¿sí? Y seguimos avanzando. ¿Sí? La introyección, ¿sí?
Es dejar entrar la información que proviene del entorno a través de opiniones, ideas, mensajes verbales y no verbales. Significa recibir las ideas de otros dejándolas que entren sin cuestionarlas, al menos en un principio. ¿Sí? Introyectar es un fenómeno natural y necesario para el aprendizaje. Aprendemos recibiendo ideas de otros, de esos otros que no son significativos. Por ejemplo, la introyección es necesaria cuando estamos en la escuela aprendiendo, ¿verdad? Para aprender, para entender, ¿sí? Cuando nos están educando, cuando nos enseñan cómo comportarnos, cómo actuar. Ese es en un sentido saludable. En un sentido patológico, ¿sí? La introyección nos lleva a que todo el tiempo le preguntemos a los demás qué debemos de hacer. ¿Sí? Nos tragamos la información sin digerir. No tenemos... Sigue la moda sin cuestionar, ¿no? En la introyección neurótica, ¿no? Cuando no somos capaces de diferenciar la información y todo lo que nos dicen, como estas fake news que hay luego en el internet, es una manera, ¿no? Los celulares y el internet han promovido mucho que luego compartamos noticias falsas, ¿sí? Noticias que no son reales, pero como está en internet y está en Facebook, pues a compartir, ¿no? Y a creer que es verdadero. Es una manera de introyección, ¿sí? ¿Cómo se trabaja en terapia con estas personas, chicos y chicas? Hay que trabajar la criticidad del paciente, ¿sí? Que el paciente tenga capacidad de cuestionar la información, de discernir, de filtrar, de analizar, que descubra su propia postura, ¿sí? No lo que le dijeron que era la vida, sino que él descubra qué es la vida. ¿Cómo criticarías eso? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿A ti qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Sí? Así es como se trabaja la introyección en la terapia. ¿Sale? Si gustan tomar captura de pantalla también de esta parte de la historieta, me parece que estas historietas son muy claras respecto a lo que nos hablan de los distintos modos de relación en la terapia. Desde este enfoque que nosotros vemos también en la terapia, por ejemplo, un paciente que introyecta de manera neurótica, posiblemente todo lo que lo digamos se lo toma a rajatabla, quizás sin cuestionar. Entonces, con estos pacientes, lejos de promover quizás un comentario, es preguntarle, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? ¿Sí? Muy bien, entonces, ya compartieron esta captura de pantalla de la introyección. Sí, profesor. Es que como no la vi aquí en el grupo, vamos a la proyección, ¿sí? A través de la proyección atribuimos al entorno características que no son propias. Es así como podemos reconocer que somos actual o potencialmente. No podemos reconocer fuera de nosotros aquello que no tenga un referente interno en el individuo. Es poner en el entorno algo que es mío, ¿sí? Puede darse de manera agradable como la admiración o de forma desagradable como la envidia, el rechazo, los celos infundados, etc. ¿Sí? Hablamos de que todo es proyección y nada es proyección, chicos y chicas. ¿Sí? Esta famosa frase de que los comentarios son revelaciones de nosotros mismos, ¿no? Entonces, la proyección también es saludable en el sentido de que, por ejemplo, cuando sentimos admiración hacia alguien, sí estamos proyectando lo que nos gustaría poder lograr. Cuando sentimos rechazo o envidia, pues podemos estar proyectando también aquello que nos gustaría de la otra persona. ¿Sí? Es en ambos sentidos. ¿Sí? La proyección. Proyecta lo que no soporta en sí mismo. Responsabiliza a los otros de lo que les pasa. Los demás tienen la culpa. Está atento a lo de afuera, pero no presta atención en el adentro. ¿Sí? ¿Cómo trabajamos la proyección? ¿Sí? Los consejos terapéuticos. Trabajar la reidentificación. O sea, que me identifique con aquello que estoy poniendo. ¿Sí? La empatía con los otros y las polaridades. ¿Sí? Entonces, que se percaten de aquello que están proyectando en el afuera y si no se trata realmente de algo de ellos.
¿sí? Estos que atribuyen que todo lo que pasa es culpa de los demás y no son responsables de nada. ¿Sí? En la fijación es la habilidad de permanecer en una sola cosa sin distraernos. La atención se concentra en una figura específica, en una sola figura. Permite plantearnos metas y objetivos. La habilidad para iniciar algo y terminar. Esto permite ser más tolerante ante la frustración de no lograr las cosas de manera inmediata. Un aspecto saludable de la fijación, chicos y chicas, es poder concentrarnos, ¿no? O sea, quienes tienen esta capacidad bien desarrollada son aquellos compañeros que están en la clase y están atentos a la información, a lo que se dice, a lo que se habla, ¿sí? Y eso les permite, pues, quizás aprender con mayor facilidad que aquellos que les cuesta más trabajo estar atentos, prestando atención a una sola actividad y que se distraen con mayor facilidad, ¿sí? En el aspecto neurótico de la fijación podemos hablar que su atención se fija en una sola cosa. Soy rígido, no toman riesgos, se quedan en su mundo. O sea, no ven más allá de su mundo. ¿Sí? Hay mucha inflexibilidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los consejos terapéuticos para trabajar con el aspecto neurótico de la fijación? Sí, hay que promover que la persona tome riesgos. ¿Sí? Que cambie de rutinas, que se interese por cosas nuevas, ¿no? Debemos empatizar profundamente, acompañar al paciente, explorar qué le amenaza para no animarse a hacer cosas distintas, de dónde viene esta sensación de no quererse mover de su metro cuadrado, ¿sí? Entonces, en la fijación pasa esto, chicos y chicas, ¿no? Que no ven más allá de lo que se han planteado. Sí, hay mucha inflexibilidad, por así decirlo. ¿Sí? La deflexión es el opuesto, si se fijan estamos con opuestos, con polaridades. Es el proceso de poner la atención en otra cosa para evitar algo que no se desea y que de algún modo resulta amenazante. Es una forma de evitar lo desagradable, pero también lo agradable, lo que implica la incapacidad de resolver conflictos o un estancamiento en el desarrollo respectivamente. Hay una atención dispersa, cuesta trabajo focalizarse en una sola acción o pensamiento. ¿Sí? Entonces, desde este lugar, pues el paciente, ¿sí? Puede distraerse con mucha facilidad y entonces eso puede volverse algo neurótico, porque son estas personas que no concretizan lo que se plantean, que muy fácilmente abandonan lo que están haciendo, que dejan las cosas a medias, ¿no? Esto en el aspecto neurótico, ¿no? Si se fijan, ahí tenemos la imagen de un monito viendo hacia dos lados, su energía es dispersa, ¿no? Es como esta cuestión del que mucho abarca, poco concreta, ¿no? Evaden una figura amenazante, me cuesta trabajo intimar, cambian constantemente de necesidades, ¿no? No terminan algo cuando ya quieren estar haciendo algo distinto, ¿sí? Ese tipo de cuestiones, chicos y chicas. ¿Cómo trabajamos la deflexión en la terapia? ¿Sí? Porque la deflexión es una manera evitativa de no enfrentar las cosas. De manera sana, ¿cómo nos funciona la deflexión, compañera Jessica? Pues si estamos frente a una situación que es muy amenazante, ¿sí? Tomar una actitud evitativa puede ser lo más adecuado. ¿Sí? Eso sería un aspecto saludable, ¿no? O sea, es el proceso de poner atención en otra cosa para evitar atender algo que no se desea y que de algún modo resulta amenazante, ¿sí? Como ejemplo, ¿qué sería lo evitativo saludable? Por ejemplo, supongamos que usted le tiene mucho miedo a las inyecciones, al dolor físico, ¿no? Entonces, quizás una actitud saludable es como no prestar atención a que la van a inyectar, ¿no? Para evitar angustiarse más, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser utilizado en situaciones de manera saludable cuando es demasiado amenazante algo. ¿Sí? Por ejemplo, estos niños o niñas que crecen en ambientes de mucha violencia familiar,
y entonces que se la pasan en su propio mundo interior, fantaseando, imaginando cosas precisamente para no prestar atención al ruido, a los gritos, a las peleas, ¿no? Ahí sería una manera adaptativa saludable de evitar un ambiente hostil, porque pues el niño o la niña no se pueden ir de ahí. En el sentido neurótico, hay que trabajar en que estas personas puedan focalizarse, que se concentren, que presten atención, sí, que puedan permanecer en contacto, sí, que puedan terminar cosas, ¿no? Este es lo que se trabaja con ellos, sí, que no abandonen, que no dejen a medias. La retroflexión, chicos y chicas, es algo más que reprimir, tiene una implicación de lo que hace la persona total con su energía, de cómo se detiene y se vierte esa energía hacia sí mismo. No necesariamente se pierde conciencia de dicha acción. Es una represión energética donde paro y detengo mi energía. Implica la capacidad de autocontrolarse. Sí, este es el aspecto saludable de la retroflexión. Toda esa energía se detiene en el cuerpo, convirtiéndose en un contenedor. Es una forma de control lo que estaba dirigido hacia el entorno. Entonces, si estamos en una situación donde no nos podemos expresar porque expresar nos resulta más amenazante, pues es saludable autocontrolarnos y después irnos a expresar a un lugar donde sí podamos. Implica el autocontrol. El aspecto más neurótico o patológico de la retroflexión sería cuando nos tragamos todo lo que sentimos y no expresamos y nos enfermamos. Gastritis, colitis, migrañas, etcétera, ¿no? Cuando ya somatizamos. ¿Sí? La retroflexión como algo neurótico detiene la energía, se hace lo que quiere hacerle al ambiente, me enojo conmigo mismo y me castigo, ¿sí? Contracciones musculares, cuerpo emputado, ¿sí? O sea, estas personas que se autolesionan, que se autoagreden, se autolastiman, ¿sí? Que se tensan todas, que ya traen el cuello todo contracturado, ¿sí? Porque no expresan lo que sienten. ¿Cómo trabajamos el aspecto neurótico de la retroflexión en la terapia, chicos y chicas? El paciente aprenda a pedir, a recibir, trabajar con la expresión, ¿sí? A quien le quisieras hacer esto que te haces a ti mismo, direccionar la energía hacia afuera, ¿sí? Empezar a hablar, ¿sí? A expresar. La proflexión, que es la polaridad de la retroflexión, implica poder soltar la expresión en cualquiera de sus formas verbales o no verbales, poder usar la energía y sacarla. La exoflexión, que es la proflexión, es lo mismo, es la manera de hacer y hacer por las cual nos desatamos, aflojamos, avivamos y nos exponemos. Un buen nivel de exoflexión permite expresar fácilmente su energía, ¿sí? La exoflexión o la proflexión tiene que ver con expresar nuestra energía hacia el afuera, chicos y chicas. ¿Sí? Y la proflexión en un sentido neurótico ve únicamente las necesidades propias en los otros. No se atreven a pedir, ellos me necesitan para poder comer rico, intentan controlar con el dar, ¿sí? Cobran factura. Entonces, la proflexión o la exoflexión tiene que ver con aquellas personas que dan aquello que desearían recibir, ¿no? Y después reprochan que porque no reciben lo mismo a cambio, en el sentido neurótico, ¿sí? ¿Cómo trabajamos en terapia con las personas que exoflectan o proflectan? Hay que trabajar la conciencia de sus propias necesidades, ¿sí? Que el paciente aprenda a sopesar el dar y el recibir, o sea, que haya un equilibrio entre dar y recibir, ¿sí? Explorar la necesidad de control en el estar dando y la habilidad también de pedir y la creencia de no merecer. Que todo esto pues se combina con mecanismos defensivos, con demonios de la Gestalt, ¿sí? Estos son los 8 modos de relación de la psicoterapia Gestalt, chicos y chicas. Me hubiera gustado poder hacerlo un poco más lento, pero el tiempo no nos alcanza, ¿no? Les digo, toda esta información que yo les resumí en 49 diapositivas, yo lo vi en 3 cuatrimestres teóricos. O sea, yo lo vi en todo un año, ¿sí? Obviamente, pues se profundiza muchísimo más. Yo aquí nada más pues les estoy contando como por encimita, ¿sale?
¿Alguna duda o pregunta respecto a estos 8 modos de relación, aunque me haya ido rápido, chicos y chicas? Para No, poder ver profesor, el material. todo quedó muy claro, inclusive los ejemplos son muy específicos. Igual, pues me gustaría que ustedes de manera calmada con estas historietas se pongan a explorar la información, ¿sí? La analicen, la reflexionen, ¿sale? Por su cuenta cada uno de ustedes. Y si hay dudas, pues que me las pregunten, ¿sale? Ahora vamos a ver el estilo terapéutico de Pearl, chicos y chicas, ¿sí? Con esta Gloria. Además de su compañera, los demás chicos y chicas siguen por ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profesor, a esas personas que les hace falta expresar emociones, expresiones y todo eso, también se les puede corregir, ¿no? Pues sí, o sea, más que corregir es también pueden estas personas entender por qué les cuesta expresarse para promover un desarrollo, para promover una expresión adecuada de lo que sienten. Porque en la otra polaridad, otro extremo sería que expreses de más, que no tengas filtros y que lastimes al decir todo sin decir como estas personas de, pues yo soy como soy y yo expreso lo que pienso y quien le guste, pues bueno, y quien no, que se friegue. Ese también es un extremo patológico porque siempre es importante considerar pues también el impacto de lo que tú dices en el entorno, ¿sí? Entonces, pues claro que en los procesos terapéuticos, compañera, podemos promover que la persona se dé cuenta por qué le cuesta expresarse y trabajar sobre eso que le cuesta trabajo para precisamente poder lograrlo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver este enfoque y esta manera de intervenir. Me dicen si se escucha, chicos y chicas. I'm to interview a patient and I'd like to give you some thumbnail sketch. ¿Sí se escucha y se ve, chicos y chicas? Sí, profe, se escucha y se ve. Sí, profe. Ok. Muy bien, vamos a ver. Traten de relacionar la información que hemos visto teóricamente con lo que va a ser nuestro autor, ¿eh? On the non-verbal level, the relevant gestalt will always emerge and can dealt with Él es Pearls. Sí, él es Pearls, chicos y chicas. in the here and now. We are going to have an interview for half an hour. Right away, I'm scared. You say you're scared, but you're smiling. I don't understand how one can be scared and smile at the same time. And I'm also suspicious. Esto que este Pearls le acaba de reflejar a la paciente es cómo puedes estar asustada y estar sonriendo, ¿sí? Porque teóricamente en las reacciones fisiológicas del miedo, la sonrisa no forma parte de, la sonrisa forma parte de la alegría, forma parte del afecto, pero no del miedo, ¿sí? Entonces por eso es que nuestro autor le cuestiona, bueno, ¿y por qué si estás asustada, estás sonriendo? Of you, I think you understand very well. You say you're scared, but you're smiling. I don't understand how one can be scared and smile at the same time. And I'm also suspicious of you. I think you understand very well. I think you know that when I get scared, I laugh or I kid to cover up. But do you have stage fright? I don't know. I'm mostly aware of you. I'm afraid that you're going to have such a direct attack that you're going to get me in the corner, and I'm afraid of it. I want you to be more on my side. You said I get you in your corner, and you put your hand on your chest. Mm-hmm. Is this your corner? Well, it's like, yeah, it's like I'm afraid, you know. Where would you like to go?
Can you describe the corner you like to go to? Yeah. It's back in a corner where I'm completely protected. And there you would be safe from me. Well, I know I wouldn't really. Well, But it feels safer. Yes. Imagine you were in this corner, and you're perfectly safe now. What would you do in that corner? I'd just sit. Just sit? Yes. No. How long would you sit? I don't know, but this is so funny as you're saying this. This reminds me of when I was a little girl. Every time I was afraid, I'd feel better sitting in a corner. Okay, you're panicky. Are you a little girl? Well, no, but it's the same feeling. Are you a little girl? This feeling reminds me of it. Are you a little girl? No. No, at last. How old are you? 30. And you're not a little girl? No. Okay. So you're a 30-year-old girl who's afraid of a guy like me. Well, I don't even know if I do know I'll be afraid of you. I get real defensive with you. Now what can I do to you? You can't do anything, but I can sure feel dumb, and I can feel stupid for not having the right answers. Now what would it do for you to feel dumb and stupid? I hate it when I'm stupid. What would it do for you to be dumb and stupid? Put it so like this. What would it do to me if you would play dumb and stupid? It makes you all the smarter and all the higher above me. Then I really have to look up to you because you're so smart. Yeah. Oh, yeah. You butter me up right and left. No, I think you can do that all by yourself. I think the other way around. If you play dumb and stupid, you force me to be more explicit. That's been said to me before, but I don't buy it. I don't believe What are you doing with your feet now? Wiggling. What's the joke now? Oh, I'm afraid you're going to notice everything I do. Gee. Would you want me? I want you to help me become more relaxed, yes. I don't want to be so defensive with you. I don't like to feel so defensive. Like you're treating me as if I'm stronger than I am, and I want you to protect me more and be nicer to me. Are you aware of your smile? You don't believe a word what you say. I do too, but I know you're going to pick on me for it. Sure, you're bluff, you're phony. Do you believe you're meaning that seriously? Yeah. If you say you're afraid and you laugh and you giggle and you squirm, that's phony. You put in a performance for me. Oh, I resent that very much. Can you express it? Yes, sir. I most certainly am not being phony. I will admit this. It's hard for me to show my embarrassment, and I hate to be embarrassed. But boy, I resent you calling me a phony. Just because I smile when I'm embarrassed or I'm put in a corner doesn't mean I'm being a phony. Wonderful. Thank you. You didn't smile for the last minute. Well, I'm mad at you. That's right. You didn't have to cover up your anger with your smile. Now, in that moment, in that minute, you were not a phony. Well, at that minute, I was mad, though. I wasn't embarrassed. In other words, when you're mad, you're not a phony. I still resent that. I'm not a phony when I'm nervous. Again. I want to get mad at you. You know what I'd like to do? I want you on my level, so I can pick on you just as much as you're picking on me. Okay, pick on me. I have to wait till you say something that I can pick on. What does this mean? Can you develop this movement? I can't find words. I want to... Develop this, as if you were dancing. I want to start all over again with you. Okay, let's start all over. I know a corner I'd like to put you on. I'd like to ask you a question, and because I have a feeling you don't like me right off the bat, and I want to know if you do. Can you now play Fritz Perls not liking Gloria? What would he say? He'd say that she's a phony, for one. So you are a phony? You're a phony, and you're a flip little girl, and you're a show-off. What would Gloria answer to that? I know what I'd answer. I'd say I think you are, too.
Now say, tell this to me. You tell me what a phony I am. Well, I'm... See, Fritz, you're phony. Well, phony is not quite the right word, but it's more like a show-off. A show. Like you know all the answers. Yeah. And I want you to be more human, and that doesn't seem very human to me. To know all the answers is not very human. Yeah, to right away find out how I'm kicking my feet, and why am I doing like this? Why are you doing like that? Oh dear, I've got eyes, I can see you're kicking your feet. I don't need a scientific computer to see that you're kicking your feet. What's big about that? You don't need to be wise to see that you're kicking your feet. I know, but it seems like you're trying to find some reason for it. I don't. It's your imagination. Okay. Si se fijan, chicos y chicas, en la psicoterapia gestal trabajamos mucho con el lenguaje no verbal para ver si hay una congruencia entre lo que el paciente dice y lo que expresa de manera no verbal, ¿sí? Y por eso es que Pearls la confronta, ¿sí? La confronta y le pregunta, bueno, ¿qué te pasa cuando estás haciendo estos movimientos y hablas de esto? ¿Sale? Entonces seguimos avanzando. Okay, I know what I'd like from you. Can I tell you what I'd like from you? Yeah. I'd like you to be aware that I'm kicking my feet, and to be aware that I'm giggling when I'm really nervous, and accept it instead of putting me on the defense of having to explain it. I don't want to have to explain why I'm doing these things. Did I ask you to explain it? You said, why am I? Or what am I doing? No, well, what am I doing, you said. That's right, kicking your feet. I didn't ask you to explain it. It's your imagination. It's not this Fritz, it's the Fritz of your imagination. It's a big difference. Now do this again. Again. How do you feel now? I don't know. Playing stupid. I'm not playing stupid. I You don't see, know I the don't right know. answer. This is playing stupid. You did something with your hair there. Is by any chance something in my hair what you object to? No. No. Okay. No, but your hair and your features go along with the feeling I had about you earlier. I had a feeling I could be afraid of you. And you're the type of person that seems like you demand so much respect, and you're... Please play Fritz. I demand so much respect. Play this Fritz you just saw. Well, you know how smart I am. I know more about psychology than you do, Gloria. So anything I say, of course, is right. Can you say the same as Gloria? Something similar as Gloria? But the same act as Gloria. I demand respect because... I don't know. You don't No, I don't. I identify it with my father, but not me. I don't feel I demand respect. You don't demand respect. No. Sure. As a matter of fact, I'd like more. I'd like you to respect me more. No, you see? So you demand respect. All right, yes. Yes, as a matter of fact, if I could demand respect from you, I would. But do it. Who's preventing you except yourself? Because I feel if I get myself out on the corner, you're going to let me just drown. You're not going to help me one bit, and I know that I can't quite come up to standards with you. What should I do when you're in the corner? Encourage me to come out. Ah, you don't have enough courage to come out by yourself. You need somebody pull little mamsel in distress out of a corner. Yes. So anytime you want somebody to pay attention to you, call into a corner and wait till the rescuer comes. Yes, that's exactly what I'd like. And this is what I call phony. Pardon me? This is what I call phony. Why is it phony? I'm admitting to you what I am. How is that a phony? That is a phony because it's a trick, it's a gimmick to crawl into a corner and wait there till somebody comes to your rescue. I'm admitting it. I know what I'm doing. I'm not being phony. I'm not pretending I'm so brave. I resent that. I feel like
like you're saying unless I come out openly and stand on my own, I'm not a phony. Baloney. I'm just as real sitting in that corner as I am out here all by myself. But you're not sitting in that corner. Well, not now. And besides that, it's like passing judgment when you call me phony. I just hate that anyway. Now we're getting somewhere. I call anybody phony who puts on an act. And if you like somebody and you want to meet this person, to go to this person, tell him, I would like to meet you, I would call not phony. But if you coyishly go into that corner, waiting to be rescued, this I call phony. This I call phony. And I still think you're judgmental. You know what I have a feeling? You've never felt this way in your life. You feel so secure that you don't have to feel. Anybody that does something like this, you're going to pass judgment on their being a phony. Well, I resent it. Good. Now play Fritz passing judgment. You are. You're sitting up there in your Play big old Fritz. chair. I am Fritz. I pass judgment. Pass judgment on me now. I don't feel close to you at all, Dr. Pearls. I feel that's phony. I feel like you're playing one big game. Right. Sure, we're playing games, but in spite of the games, I think I've touched you now and then. I think I hurt you when I called you a phone. Well, of course you did. And I think I hit a bullseye. That's why you feel hurt. I don't know. All I know is when I feel the way I feel with you right now, it's like you don't have feeling. Fine. Now, exaggerate this. What you just did. That's it. Now, talk to me like I that. can't. I want to laugh. I'd like you to be younger than me so I could really scold you. How old must I be? My age, 30. Good, I'm 30 now. Imagine myself. And now you're scolding. Okay, don't be so cocksure yourself. Don't think you're so doggone smart. Don't act so proud because you've never been in the corner. I think you can be just as big a phony, parading around like you're so damn smart and you know all the answers as much as me sitting in my corner. Oh, and I like the feeling of you being younger. Yeah. I'd like to embarrass you. Yeah. Embarrass me. Well, you Tell me what you wouldn't get embarrassed. You seem unaffected. Tell me. Embarrass me. Tell me how old, how ugly I am. You don't look old and ugly. You look distinguished. And that's all the more on your side. If you look so distinguished, then see. That's more on your side, too. Well, Gloria, can we say one thing? We had quite a good fight. No, I know. No. I've heard. I don't think you're fighting with me. But I've heard you came out quite a bit. No, I'm mad at you. Wonderful. But you seem so detached. You don't even seem to care that I'm mad at you. I feel like you're not recognizing me at all, Dr. Pearls, not a bit. This is quite true. Our contact is much too superficial to be involved in caring. I care for you as far as, let's see, you're right now my client. I care for you as far as I like to, like an artist, bring something out which is hidden in you. This is as far as I care. Well, I'd like to feel that it's frustrating. If I were to leave you right now and not see you again, it would frustrate me to feel like there hadn't been more contact. I feel completely out of contact with you. Like I'm talking to the baby that doesn't understand me or something like that. I don't feel like we're a bit in contact and that frustrates me. That bothers me more than being angry with you. I'd rather we were angry and fought than to have no contact. Yeah, this reminds me of when my husband and I used to fight. He sits there and he listens to me, but he's not even aware of how much I hate him and how mad I am at him. I'd rather affect you. You to really hate me or something. And I feel like you're purposely staying out of contact with me. How should I be? Give me your fantasy. How could I share my concern with you? I can't say in words. I know the feeling I'd see on you, but I can't say. It's just a feeling like, I don't know.
know. It's like I want you to respect me more as a human being, that I've got feelings. Now we come back to the beginning. So you want respect. Yes, I do. I do. See? This is a different kind of respect than I meant the first Never time. mind, but you need respect. Yes. I respect you so much as a human being that I refuse to accept the phony part of yourself and address myself to the genuine part. Right now, the last few minutes, you were wonderfully genuine. You were not playing anymore. I could see you were really hurting. Well, I don't feel I've got a right when I don't like somebody or I disagree with somebody's doing. If I should respect them, if they're above me, they're superior to me, I don't feel I've got a right to really, really tell you how mad I am at you. That's garbage. You're now jacketing. You're getting back into your safe corner. Well, that's the way it feels. That's what the safe corner feels like to me. Now go back to your safe corner. Because we have to part very soon. You stay in your safe corner. You came out for a moment. You nearly met me. You could get a little bit angry with me. Now go back to your safety. I feel like you're telling me the only way you respect me as a human being if I'm aggressive and forceful and strong. I feel like you couldn't even accept I'd be scared to death to cry in front of you. I feel like you'd laugh at me and call me a phony. I feel like you don't accept my weak side only when I'm yelling back at you or hollering at you. You mustn't cry in my presence. Well, I wouldn't even give you the satisfaction. Say this again. No. Say this again. I try not to. I try not to cry in front of you or show my weak spot for fear you'd jump on me again. Are you aware that your eyes are moist? I'm aware that I feel more choky, yes. I feel that. Could you choke me? Pretend, but not for real. Why not for real? Well, because I don't hate you that much. No, you want to choke my tears back. You want me to choke you so you wouldn't cry? If I'd like to choke you, it would be to make you cry. I'd like to see you weak. I'd like to see you hurt and vulnerable. What would this do for you? Make me feel like I'd have more of a right to be hurt and you wouldn't jump on me so quick. Would you jump on me if I would cry? No. Mm-mm. But I would jump on you if you would cry. You're sure of this? No, I'm not sure of it. What would you like me to do if you were to cry? You're smiling something off. Well, because I got two feelings. I was going to say I want you to love me and hug me, but then I thought, no, I don't want to. What's your objection? I'd be scared to be too close to you. Now we're getting somewhere. First you want to be close to me. Now you're afraid to be too close to me. That's what I'm saying, but... That's right. Now we got the two poles of your existence. But they're two different feelings. Close, I mean emotionally, but not physically. Yeah. But we've got the two poles of your existence now. Either far away in a corner, or be so close that you get melted into one with the other person. And apparently you travel between the two extremes. Do. You know what I'm thinking? When I am really hurt and really upset about something, and I want someone to love me, like my girlfriend will do it a lot, and she'll come up to hug me. I don't want it. Exactly. See? That's what I'm talking about. You cannot sustain contact. Okay, this is garbage. But are you afraid if you were too close to your girlfriend, if you let her hug you? The only thing I'm aware of is, like when I perspire, it embarrasses me that she'd feel how wet I am, and that she'd hold my body up close, and I don't know. Just... Are you aware of your facial expression, that kind of disgust? Yes. Yes, I am. Do this more, please. Again. It's icky. It's just icky. I can just feel what it is. I don't like it. Can you say this to me, Fritz? You're icky. No. No?
What's your difficulty? Because I feel like if you really believe me, that would hurt your feelings. Oh, you mustn't hurt my feelings. Well, I thought I was so indifferent, as you said before, that nothing could touch me. Now you suddenly discovered a way to touch me, isn't it? well, you know what I believe? I believe you're the type of person sort of like me, that you act like it wouldn't hurt your feelings, but it really would. You act strong, but you're soft and vulnerable inside there, too. I think your feelings could be hurt, sure. But I don't think you'd show it very easy. What would I do? How would I conceal my feelings? By turning it back on me? By saying, now, what did you get from that, Gloria? You turn the whole thing back on me instead of showing how hurt you were. Now, can you say this to Fritz? What did you get out of this, Fritz? Say this to me. What'd you get out of what? What you just said, just a sentence. Sure, I know what you'd get out of it. If I said, what did you get out of this, Fritz? You'd say, nothing. It didn't bother me. It was you that did it. You still wouldn't let me know you were hurt. But I know what it would be if you told your true feelings, that you didn't want to show you're hurt, so you covered it up. Same way with me in the corner. Now, if I were hurt, if I would cry, what would you do with me? You wouldn't be so superior to me. You'd be more vulnerable, and I could pacify you and make you feel better. You could hug me. Yes. And I could be the baby. Yes. Yes. I'd like that. You'd feel more on my level. I wouldn't have to feel so dumb with you. The other way around, you would have to be my baby. She would cry. You would like to play the baby and be comforted and hugged and poor thing. Well, I'd like that too. But I tell you something, Gloria. I think we came to a nice closure. I think we came to a little bit of understanding. I think we finished this situation now, all right? All right. ¿Siguen por ahí, chicos y chicas? ¿Cómo van? ¿Comentarios, preguntas? ¿Qué entendieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué les pasó? ¿Se les hizo muy rudo? ¿Se les hizo, como les había mencionado, que se les lanza a la yugular? ¿Se les hizo poco empático? ¿Qué fue lo que les pasó, chicos y chicas? Si alguien puede abrir el micrófono, si tienen alguna pregunta, alguna duda de por qué intervino como intervino, pueden hacerlo ahora. Abran el micrófono. Pues yo digo, profe, que la manera en la que él, bueno, no es que como que se le haya lanzado a la garganta, yo siento que tenía que hacer todo eso y preguntar así las cosas, porque como usted dijo, no es un proceso lineal. Entonces la señora o chica regresaba, o sea, se abría, pero a la vez regresaba a su esquina. Entonces él necesitaba como que fluyera todo eso. Había resistencia a contactar con su enojo, ¿verdad, compañera? Ándale, eso. Pudo ver cómo pasaba de la emoción a la acción, pero luego se regresaba y la evitaba. ¿Qué otras cosas pudieron ver? Es una muy buena observación, compañera Jessica Nayeli. Los demás que vieron, dudas, incluso preguntas.
Pues es que Rogers parecía ser que era el padre que a Gloria le gustaría tener, y la imagen que Gloria proyectaba en Pearls era más parecida a la de la proyección de cómo era su papá o su pareja, ¿no? Entonces Rogers utilizó la proyección a favor, se utilizó en la terapia para decir, bueno, si yo te proyecto en esta persona, dime a mí, ¿qué te gustaría expresar? ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué otra cosa, chicos y chicas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Quién más quiere abrir su micrófono? Son estilos diferentes de terapia, efectivamente, pero ambos son muy buenos estilos. Ahora, la combinación de ambos es muy poderosa, ¿no? Estas actitudes rogerianas y por otro lado esta potencia de la terapia gestal se vuelven una combinación muy poderosa que se enseña en el Instituto Humanista en México, allá con Miriam Muñoz Polita. ¿Qué otra cuestiones, chicos y chicas? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Profe, yo no pude ver el video, nada más le agradecería si me deja el link, por favor, para verlo más tarde. Sí, el link va a estar, igual usted le puede poner así en YouTube, sesión de Pearls con Gloria y le va a aparecer de inmediato. De todos modos, en la clase grabada, compañera, va a estar también grabado el video, ¿sí? Lo que les voy a pedir para este último trabajo, chicos y chicas, es que hagan una cuartilla, ¿sí? De una cuartilla donde explican, ¿sí? El por qué ustedes sí irían a terapia con Pearls y el por qué no irían a terapia con Pearls. O el por qué ustedes irían a terapia con Rogers y por qué no irían a terapia con Rogers. O si irían a terapia con ambos. O sea, quiero que me expliquen en una cuartilla, ¿sí? No es necesario que expliquen más. Si se llevan más de una cuartilla, bienvenido sea. Pero que reflexionen qué sintieron con cada estilo de dar terapia, ¿sí? Cómo se sintieron con cada uno, si ustedes se sentirían más cómodos con un estilo terapéutico como el de Pearls o con un estilo como el de Rogers o con un estilo combinado, se sintieron más cómodos como trabajó Rogers o como trabajó Pearls. ¿A ustedes les gusta que sea más confrontativo o más al estilo de Pearls? Pero que realmente reflexionen, ¿sí? Para eso necesito que nuevamente vean los dos videos, ¿sí? Que se sienten a ver el video de la terapia de Rogers con Gloria y la terapia de Pearls con Gloria y que identifiquen qué sienten, qué les pasa, qué les acontece, ¿no? Y que reflexionen sobre eso en una cuartilla. ¿Por qué sí con uno? ¿Por qué con otro no? ¿Por qué sí con el otro y por qué con el otro no? ¿Por qué con ambos? ¿Qué les gustó de cada estilo? Etcétera. ¿Sale? Como si ustedes fueran los pacientes, ¿sí? No como decir, o sea, supongamos que ustedes tuvieran que elegir, ¿sí? Y con quién ir a terapia, ¿sí? Entonces, me van a explicar a mí por qué eligieron, con quién eligieron ir y por qué eligieron no ir con alguien más. No son tres compañeras, son dos autores, Rogers y Pearls, ¿sí? ¿Por qué con cada... ¿Por qué irías a terapia con uno y no con el otro? ¿Por qué sí con ambos? ¿Qué sí de uno? ¿Qué sí del otro? ¿Qué no del otro? En relación a cómo ustedes se sintieron con lo que vieron de cada video. ¿Sale? No, compañera. No, escúchenme. Nada más lo que yo les pido. ¿Sí? Esa es su ansiedad, querer agregarle cosas. Yo nada más yo siempre he sido muy claro desde el cuatrimestre pasado, únicamente lo que yo les pido. ¿Sale? Entonces vamos a concluir la clase.